Muy buenas tardes a todos mis amigos. ¿Cómo andamos por allá? Esta tarde media calurosa, amenazando que va a llover más o menos, pero calurosona. Una vez más les saludamos desde acá, desde el estado de Guanajuato, para todos nuestros amigos aquí en la República Mexicana y pues allá en los United States. Hoy venimos con un tema. Hoy vamos a hablar de Abraham. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la historia de Abraham? Cómo desde que Dios lo escogió para ser una gran nación, ¿verdad? Abraham, desde los principios le dio una esposa, era Sara, y ya en aquellos tiempos pues Dios le había hecho una promesa a Abraham, que le iba a dar una familia, o su familia se iba a extender, o iba a ser grandísima, que ni aún volteando hacia el cielo en una noche oscura y sin luna, con tantas estrellas, ni así, o sea que era más fácil contar las estrellas que la familia que Dios le iba a dar a Abraham. Entonces Abraham siempre tenía esa promesa en mente, lo que Dios le había dicho. Entonces hoy vamos a enfocarnos no tanto en toda la historia de Abraham, pero sí un contexto de lo que era Abraham y Sara. Luego por ahí, pues en un momento Abraham se desesperó porque la promesa de Dios no llegaba, y Abraham se desesperó y dijo: pues ¿sabes qué, mujer? ¿Sabes qué, Sara? Yo creo que pues si Dios nos ha prometido una familia, tú eres estéril, yo también soy estéril, no podemos procrear hijos porque ya tenemos tantos años de casado. Entonces vamos a ayudarle a Dios. Y se le ocurrió una idea a Abraham. Bueno, más bien la idea se le ocurrió a Sara, pero Abraham pues también, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces Abraham dijo: bueno, pues vamos a hacerlo, Sara, a lo mejor tiene razón. Hay que darle una ayudadita a Dios. Entonces, ¿cómo le iban a ayudar a Dios? Pues en aquel tiempo eran costumbres muy raras que ahora ya no se usan. Bueno, acá en México se usan, pero clandestinamente, pero abiertamente así no se usaban, no se usan aquí en México. La Biblia dice que Sara tenía una persona que le servía y le ayudaba en las labores de la casa, ¿verdad? Entonces, pues que él le dijo: ¿sabes qué? Pues te voy a prestar a mi sirvienta para que a lo mejor por medio de ahí venga la promesa de Dios y pero que es un hijo, y ya después se lo quitamos. Todavía no existía el DIF, porque en el DIF son bien complicados para cuando uno va a adoptar un niño. Entonces, pues ya que nazca el bebé, lo criamos nosotros como familia. Por ley les pertenecía porque pues su criada de nombre Agar, pues en aquellos tiempos les pertenecía. Entonces todo lo que era de ella pues les pertenecía, en este caso a Abraham y a Sara. Por ende, pues el niño que iba a nacer, pues iba a ser de ellos. Entonces así pasó. Abraham fue y se acostó con Sara, bueno, se acostaba con Sara. Abraham fue y se acostó con Agar, tuvieron un hijo, ¿verdad? El niño se llamó Ismael. Y ya, ellos creyeron pues que ya Dios había cumplido su promesa por medio de Ismael. Pasaron unos 12 años y pues empezaron los celos ahí entre Sara y a ver a Abraham tan feliz con Ismael. Y pues me imagino que también Agar pues tenía parte, y pues Sara se empezó a sentir así como que, caray, ¿qué hice? Entonces ya tenía como 12 años Ismael cuando de repente Dios cumple la promesa y le llegó un día a Sarita con la noticia a Abraham que iba a ser mamá, que estaba embarazada. Entonces este niño se vino a llamar Isaac. Por cierto, ahorita para todos los problemas esos que hay en el Medio Oriente, creo que ahí es donde empiezan todos esos problemas entre judíos y árabes que uno a veces no entiende. Pero creo que ahí comenzó todo el borlote todo porque Sara y Abraham no supieron esperar el tiempo de Dios.
¿verdad? Entonces, pues imagínense ya después de tanto año el niño cómo era esperado, cómo era deseado por Sara y Abraham. Cuando al fin se llega el día que le da la noticia Sara a Abraham, pues los 9 meses cómo serían, ya esperando, ya haciendo un lado al adolescente o preadolescente de 12 años que era Ismael, y, y ya nace el pequeño Isaac. Entonces ahí es donde vamos a centrarnos en la historia de este día. Ya nació el pequeño Isaac y pues imagínense, vino a llenar el cuadro de la felicidad que había entre Sara y Abraham, ¿verdad? Vino a complementar esa felicidad. Pero un día muy temprano, pues Abraham en un día cotidiano se levanta, desayuna, hace sus labores cotidianas del diario, igual Sara. Entonces para esto, Abraham escucha una voz que le dice, Abraham, tu hijo que tanto amas, tu hijo que tanto esperaste, quiero que me lo des en sacrificio. Ah, caray, espérame. En aquel tiempo se sacrificaban corderos, animales, bueyes, pero sacrificar un hijo. Entonces, Abraham tuvo que decidir entre obedecer a Dios o amar a su hijo, ¿verdad? Porque pues Dios se lo pidió literal. Entonces Abraham agarra a Isaac, vamos mi hijo al cerro, un cerro así como este cerro, piedras como estas. Y Abraham se llevó a Isaac, rumbo a la montaña, al cerro. Vamos. Entonces el niño iba caminando y a la vez preguntándose, apá, 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 apá. Bueno, pa, y el cordero que vamos a sacrificar. La respuesta de Abraham siempre fue, no te preocupes, Isaac, no te preocupes, Dios proveerá. Y no era tanto que Abraham dijera esas palabras porque se le vinieron a la mente, no. Él sabía que su Dios era un Dios proveedor y que nunca le iba a pedir algo en esa semejanza, pero aún así Abraham tenía que cumplir lo que Dios le había mandado, que era sacrifícame a tu hijo. Y seguían dando pasos y el pequeño Isaac seguía preguntando, papá, papá, ¿y el cordero? No te preocupes, hijo, Dios proveerá. La contestación de Abraham. Pues llegaron al altar, prepararon el altar, hicieron todo el proceso, prepararon el altar, quemaron la leña, fuego, y Abraham seguía obedeciendo a Dios, e Isaac seguía preguntando, papá, papá, ¿y el cordero? No te preocupes, hijo, Dios proveerá. Imagínense a Sara que se quedó ahí abajo en su tienda, la angustia que traía, porque pues si a veces nosotros tenemos a 5, 10, 15 años casados y ya conocemos a la mujer o la mujer nos conoce de pie a cabeza, pues Sara también conocía a Abraham y Abraham conocía a Sara. Entonces cuando Sara miró salir a Abraham con Isaac, imagínense cómo se quedó aquella emoción, aquella intriga, aquella incertidumbre en su habitación, en su corazón que pasaba. Ay, no vaya a ser una hechoría. Ay, ya sé. Ay. Y Sara tuvo que aguantar abajo esa angustia como madres. Las madres comprenden más las cosas que nosotros como papás. Las mamás sale el hijo a la calle y está con la ay, ¿a qué hora regresa? Mamá, pero ni me voy. Ay, ¿a qué horas vas a regresar? Ay, no, que tú, ay. Y hay veces que los hijos a la 1, 2, 3 de la mañana, ellos andan en su ambiente bien quitados de la pena y la mamá sin dormir. Y el papá, pues a veces ya el papá bien relajado, ¿verdad? Y la mamá con aquella angustia. Entonces así estaba Sara. Entonces ya, pues al ver Isaac que no llevaban un cordero y que no aparecía por ahí ningún cordero, pues ya empezó a sentir cierto temor. Entonces Abraham fue cuando le dijo, ¿sabes qué, hijo? Pues no va a haber cordero porque el cordero eres tú.
Ándale. Tan, 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 tan. La musiquita esa que se oye tan, 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 tan. Dijo Isaac, bueno, pues ¿qué hago? Isaac era un niño. Abraham lo tomó en sus brazos, lo acostó en el altar de piedra, sacó su cuchillo afilado, lo levantó, miró al cielo y dijo, es cierto, es en serio, Señor. ¿Es en serio que quieres que lo apuñale? Pues Abraham llegó a tal punto de la obediencia de Dios que estuvo así de sacrificar a su hijo. ¿Y qué era su hijo para Abraham? Era su todo, ¿verdad? Entonces ya cuando estuvo a punto ya tenía el cuchillo arriba, ya cuando lo iba a bajar, se escuchó la voz de Dios, espérate Abraham, espérate. Entonces Abraham volteó a su lado y miró un cordero amarradillo ahí en un huizache como estos huizachillos. Y, y ahí es donde Abraham se dio cuenta que tomó vida lo que él creía, la frase que él venía diciendo, no te preocupes Isaac, Dios proveerá. Y ahí la provisión de Dios. Entonces nosotros muchas de las veces o cuántas de las veces nos ha pasado que cuando Dios nos pide algo ni siquiera damos el primer pasito cuando ya estamos dudando de Dios, pidiéndole a Dios, exigiéndole a Dios. Y Dios apenas nos dio la orden, obedece. Y nosotros todavía no nos levantamos y ya estamos dudando de Dios. Y Abraham hasta el final nunca dudó de su Dios y nunca dudó que Dios iba a proveer, ¿verdad? Entonces la fe fue tan grande de Abraham, en este caso para creerle a Dios, al punto de llevar a sacrificar a su hijo Isaac. Al momento que Abraham iba a concluir esa obediencia, se dio cuenta de que su Dios era un Dios proveedor, era un Dios amoroso, era un Dios misericordioso y era un Dios que nunca nos va a pedir una cosa que vaya más allá de lo que nosotros no podamos resistir. Entonces, pues ya hizo todo el merequetengue, Abraham sacrificó al cordero, bajó contento del monte con su hijo Isaac, su esposa Sara lo recibió, contentos todos, la fiesta trancas. Conclusión, cuando nosotros obedecemos a Dios, siempre va a haber una armonía en nuestra casa, siempre va a haber la gracia de Dios que siempre va a envolver nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, si en este día usted que me ve allá en su celular, amigo, si usted que me ve atrás de su computadora, de cualquier aparato, si está en una situación donde cree que Dios ya lo abandonó, que Dios no le hace caso, que Dios no le avienta ni un ojito, hay que tener en cuenta que Dios tiene sus tiempos y que nosotros a veces, aunque no comprendamos el todo del asunto, simplemente debemos de obedecer a Dios, dando ese paso de obediencia como lo hizo Abraham. Entonces te dejo con estas palabras en mente, amigo. Nosotros tenemos un Dios proveedor. Nosotros tenemos que obedecer y esperar que al final de nuestra situación vamos a encontrar al cordero atado que Dios nos proveyó, ¿verdad? Entonces, te doy las gracias por habernos acompañado. Nos despedimos desde acá, desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, mandándote un fuerte abrazo y dándote la mano, saludándote a la distancia y también esperando pues que compartan nuestras historias, ya que somos un canal que pues vamos empezando, ¿verdad? Y queremos llevar esto fuera de las fronteras de aquí de México y pues si una palabra de nosotros hacia ti te ayuda, con eso nos damos por bien servidos. De lo demás, pues Dios se encarga. Gracias por mirarnos y recibe un fuerte abrazo de parte de todos los que somos parte de este canal. Dios te bendiga
y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Compartimos con ustedes estas imágenes. Mira qué solazo. Esta vista acá arriba del cerro.